9:25 de la mañana, el pasado mes de mayo, se cumplieron 17 años de la desaparición en el Algarve, en Portugal, de la niña británica Madeleine McCann, un caso sin resolver, pero al que arroja luz la perito judicial, la experta forense Miriam Moya, que ha publicado Vacaciones al infierno, Madeleine McCann, la historia no contada. Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Bueno, encantada de estar con igualmente, vosotros. muchas gracias. Teníamos muchas ganas de hablar contigo y de saber o que nos vayas pues adelantando, ¿no? ¿Cuál es esa historia no contada que sí cuentas en ese libro? Pues bueno, Vacaciones al infierno, y esa historia no contada es, yo soy experta forense, lo que hago es analizar la escena donde desaparece Madeleine McCann y obviamente, bueno, pues no encontramos porque se basa todo en el sumario y de la policía lusa, portuguesa, en la cual, bueno, es público toda su investigación. Y dentro de esa escena no hay ni una sola evidencia forense de secuestro. No hay Bueno, ninguna ahora prueba que sabéis, indique, sí. que indique que la niña, que es siempre, digamos, en lo que se ha basado, ¿no? La policía, lo que hemos escuchado, en lo que todavía durante todos estos años se ha hablado, ha sido bueno, pues el principio, ¿no?, de esa investigación, que esa niña fue secuestrada. Pero en ese libro lo que recoges, basándote además en documentos forenses, en pruebas que ha recogido la policía, es que no hay ninguna evidencia de que Madeleine fuera secuestrada. No, porque por ejemplo en su habitación cuando desaparece la ventana está abierta como si se la hubieran llevado por ese lugar y cuando la policía portuguesa realiza, bueno, pues la recogida de todo lo que son las huellas dactilares, encontramos que las únicas que se recogen son las de su madre, junto con otras que estaban ya descartadas que podían ser personas que se pudieran llevar a la niña. Entonces, claro, esto y ahora que es otra vez noticia, ¿no? Por Christian Bruckner, el alemán que Mm, está, recordemos, en la cárcel porque, bueno, violó a una señora también por mm. aquella época y demás. Sabemos, bueno, dicen que ha confesado y demás. Llevan 4 años, la policía alemana y la policía británica, 4 años diciendo que este señor mató a Madeleine McCann. Lo que está claro es que el ADN que encontramos también allí, que en ningún momento es de Christian Bruckner, si tuvieran una prueba concluyente, una evidencia forense potente, sabríamos que ya estaría, bueno, por lo menos sometido a juicio. Llevan 4 años y no han Mm, encontrado absolutamente nada. Y en el libro, pues podéis ver un mm. montón más de evidencias que no son de secuestro. Bueno, no hubo secuestro, es lo que cuentas en este libro, lo que demuestras en este libro, que no se produjo ese secuestro. Si no hubo secuestro, la niña nunca salió de esa habitación, de ese apartamento. ¿Qué es lo que ocurrió allí? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora que pudo ocurrir allí? Es altamente probable salió del apartamento, pero probablemente sin vida. ¿Por qué? Porque tenemos una serie, aparte de la evidencia forense, una serie de testimonios que se han intentado callar durante todos estos 17 años. Por ejemplo, la familia Smith, que es una familia irlandesa, fueron un testimonio clave que se ignoró completamente. ¿Por qué? Porque vieron a un hombre portando a una niña en dirección contra el apartamento, se iba en dirección a la playa y lo identificó como su padre, Jerry McCann. Y esto está recogido por la policía lusa. Esto entre otras muchas evidencias. ¿Por qué? Porque también tenemos, bueno, los Tapas Nine, como se conocen a los amigos, ¿no?, de los Mm, padres de los McCann, que estaban también en esas vacaciones en el Algarve, tienen muchas contradicciones que recoge la policía y entre ellas sabemos cómo, por ejemplo, el padre y la madre de Madeleine borraron llamadas, borraron mensajes y unos registros telefónicos fantasmas que ellos intentaron quitar. Si necesitas que tu hija, bueno, pues aparezca, ¿por qué te dedicas a mm. eso horas antes de que la policía te realice una investigación? Entonces es todo también que hay que apuntar que Clarence Mitchell, bueno, un mago de la prensa, sobre Mm, todo inglesa, que trabajaba en la oficina de Gordon Brown, los McCann lo contratan al día siguiente mm. de desaparecer su hija para que sea su portavoz en la prensa y, por supuesto, que manipule muchos, bueno, información para esa Mm. prensa y que se dé siempre la teoría del secuestro.
los padres en su momento estuvieron señalados, se les investigó, ¿no? Como bueno, como posibles Sí, autores de lo que le ocurrió a Madeleine. Claro, otra cosa es lo que ocurrió allí dentro. ¿Hasta qué punto es el grado de implicación de los padres? Esto pudo ocurrir, pudo haber un accidente que después intentaron tapar y han mantenido durante todo este tiempo esa teoría del secuestro. claro, es que sin cuerpo, ¿no? Entre comillas, no hay delito, pero sí tenemos otras evidencias. Recordar cuando llegan los perros a ese apartamento y a la casa donde ellos, porque ya abandonan el apartamento donde Mm, ocurre y se van de alquiler a un chalet cercano. mm, ¿Y qué ocurrió con los perros? Que detectaban el olor a cadáver y a sangre humana. Se detectó tanto en ese apartamento como en el coche que los Macán alquilaron más de 2 semanas después que la niña desapareciese. Incluso en el maletero se encontró, que esto sí es una evidencia, porque los perros no se tienen que apoyarse en otra evidencia forense para que se tenga en cuenta dentro del juicio, pero sí se encontró cadaverina en el maletero. Y esto es altamente improbable que haya habido otro cadáver en este maletero. Es decir, hay una serie de mm. evidencias que se pasan por alto y solamente, bueno, se tienen en cuenta algunas. Y de hecho ellos fueron declarados arguidos, recordemos, Mm, sospechosos sí, formales, cuando los perros detectan el olor tanto a cadáver en la ropa de la madre, en fin, en una serie de lugares, en su casa, en el apartamento donde desaparece, y la niña. Porque además esos perros trabajan, ya, bueno, mm, uno murió, pero trabajan y han trabajado para el FBI. De hecho, Martin Smith, que es su adiestrador, yo he estado hablando con él y él siempre me ha dicho que los perros no se equivocan. Y es verdad, tenemos mucha evidencia de otros casos. Bueno, es que aquí además se destinaron muchos medios, muchos esfuerzos. Entiendo que todos Sí, esos medios, ¿no? Como decías, pues esos perros están adiestrados, ¿no? Y pueden ser los sí, mejores para intentar resolver. Claro, esto lo recoge Miriam Moya, que como bueno, pues trabaja investigaciones, realiza investigaciones internacionales sobre escenas de crimen, de famosos accidentes de tráfico, bueno, como la princesa Diana, Paul Walker, ¿no? O el futbolista José sí. Antonio Reyes, aquí más cercano, investigaciones que están publicadas en el libro, lo digo para que, bueno, pues que sepan, nosotros lo sabemos, pero para que sepan también los oyentes, la solvencia de Miriam Moya con la que estamos hablando. Esto se recoge en un libro, pero toda esta documentación, todas estas pruebas están en poder de la policía, Miriam. Sí, sí, absolutamente. Junto a mi equipo, ¿no? Cuando realizamos todo este análisis exhaustivo de Madeleine McCann, yo me encargo personalmente de enviar tanto a Scotland Yard, que lo tiene todavía abierto el caso, como a la policía portuguesa la investigación y toda esa recogida de evidencias que también se ha evitado sacar porque ha habido incluso empresas muy potentes, americanas, una Mm. de ellas, para sacar el ADN porque sabemos que hace 17 años la ciencia forense y la tecnología no había avanzado tanto como ahora y se deniega y no se deja investigar. Entonces, estoy segurísima que podríamos saber muchas más cosas y no Mm. centrarnos, por ejemplo, en Christian Bruckner, que no es que sea bueno, pero tampoco tiene Ya, por o qué sea, no es un haberle hecho santo, algo a la pero niña. no es el culpable, ¿no? Exacto. Bueno, de este suceso. No sabemos aquí si hubo crimen o si se tapó, ¿no? Una muerte accidental que parece que todo indican las pruebas Indica que eso. fue así, ¿no? Estos 17 años Sí, incluso han aparecido falsas Madeleines, sospechosos, supuestas confesiones carcelarias, también como nos decías, pero aquí en este libro que recomendamos su lectura, que además es finalista, ¿verdad?, para el premio Círculo Rojo, que te deseamos que todo lo mejor, Miriam, bueno, pues que muchas lo gracias. lean y que nuestros oyentes, si quieren saber más de este caso, ya lo saben. Vacaciones al infierno, Madeleine McCann, la historia no contada de Miriam Moya. Muchísimas gracias, Miriam, por estar con nosotros. Ha sido un Muchas placer. gracias. Un placer. Adiós, adiós. Un abrazo.